Bueno, buenas tardes. Este es el, entre comillas, encuentro o primer encuentro, iba a decir, sí, entre comillas, porque es un encuentro virtual, sí, a lo que venimos acostumbrados estos últimos 2 años, que tiene que ver con esto, ¿no? La expansión de la educación mediante la virtualidad. Mi nombre es José Luis Jerez, voy a ser su profesor en la materia ética y deontología profesional. Luego vamos a tener después de en el próximo un encuentro MITS en donde ahí les voy a hacer algunas preguntas, ¿sí? Respecto a qué saben, respecto a deontología, ontología también, qué saben respecto a epistemología y qué saben específicamente respecto a ética y moral, ¿sí? Porque generalmente son conceptos que tienden a confundirse. Bueno, este primer encuentro es un encuentro que les dejo mediante este video, en donde me interesa hacerle algunas aclaraciones puntuales respecto a la cursada. La cursada, ustedes la aprueban con 4 o más de 4, ¿sí? Serían alumnos regulares en ese caso. Veremos, quiero consultarlo con el director de la carrera, la posibilidad de promoción. En caso que exista, yo no tengo ningún problema. En caso que exista la promoción, tienen que sacarse 7 o más de 7 en ambas instancias evaluativas. Son 2 instancias evaluativas, cada una con su respectivo recuperatorio. Cuando digo que tienen que sacarse 7 o más de 7 en ambas instancias evaluativas, a lo que me refiero es que se tienen que sacar esa calificación en la primera instancia. ¿Qué quiero decir? Si no se presentan en la instancia evaluativa y lo aprueban en el recuperatorio, no sería promoción. O bien, si se sacan un 2 en el primer parcial y un 10 en el recuperatorio, tampoco sería promoción, ¿sí? Para que sea promoción tienen que sacarse 7 o más de 7 en la primera instancia en tiempo y forma, ¿sí? O sea, en la fecha que está definido el examen. Eso como primera medida sí es algo que siempre hay que decirlo, igual lo van a tener en el programa. En el programa, ahora yo lo estoy subiendo en esta semana antes del viernes, ahí van ustedes, mírenlo, ahí tienen justificación, metodología, más que nada lo que van a encontrar que es importante es el contenido analítico. Ahí el contenido analítico es todo el temario de qué va a ir la cosa, ¿no? De qué de qué van todos nuestros encuentros, que en líneas generales me interesaría ahora comentarle un poquito sobre eso. ¿Sí? Y también en el programa van a encontrar otras cuestiones como por ejemplo el tema de la evaluación, esto que les acabo de mencionar de el alumno regular, el alumno en calidad de promoción y también el alumno pendiente. En caso de que no apruebe directamente algunas de las instancias evaluativas, existe una posibilidad de la condición de pendiente, ¿sí? Creo que, no sé si la conocen, que ustedes son alumnos avanzados, creo, así que deben conocer esa condición que tiene la UFLO, que en otras universidades se conoce como libres, ¿sí? En ese caso, en caso de que alguien quede pendiente, va a la mesa de examen, se inscribe el día que se pone una mesa de examen y ustedes tienen que aprobar primero una instancia escrita y en caso de aprobar esa instancia escrita pasarían a una instancia oral. En caso de aprobar el oral, aprobarían directamente la materia, ¿sí? Así que bueno, eso para que ya vaya quedando claro, son cuestiones que obviamente me pueden preguntar en los próximos encuentros. Tengan en cuenta que todas las cursadas va a ser virtual, pero ustedes pueden preguntarme, ¿sí? En cualquier momento esto, tienen mensajería internas para hacerlo en caso de que quieran consultarme algo de esto. Otra cosa, plataforma, ¿sí? Es importante que para que exista una buena comunicación entre nosotros nos manejemos, ustedes se manejen muy bien con el tema de la plataforma. ¿Qué van a encontrar en la plataforma? Una solapa inicial que dice general. Ahí se va a cargar en caso de que haya información, como por ejemplo les subo la grilla de notas. Yo les voy a poner ahí, ya se subió la grilla de notas para que puedan verla. Ese mensaje creo que automáticamente les llega a su Gmail. Así ustedes ya pueden consultar, o sea, al celular mismo ya pueden consultar desde la plataforma del campus virtual de la UFLO, pueden consultar eso. Pero o sea, van a estar informados respecto a eso. Otra solapa, primero era general, otra solapa va a decir unidad 1, otra solapa unidad 2, otra solapa unidad 3, otra solapa primer examen, otra solapa unidad 4,
unidad 5, examen 2, ¿sí? En caso de que lleguemos a todas estas unidades, porque generalmente los tiempos tampoco dan para tanto. A veces nos detenemos y no es cuestión tampoco de acelerar el contenido para que ingrese todo, sino de que los temas principales que se vayan viendo, que ahora voy a mencionar cuáles son, ingresen y puedan hacerse aprehensión de la manera más satisfactoria del contenido, ¿no? De manera más óptima, más fructífera. Bueno, para manejarnos en la plataforma tienen una solapa general y distintas solapas con las unidades y otras solapas que van a decir los parciales. Ahora bien, en esas, ¿qué va a haber dentro de cada solapa? Por ejemplo, en la solapa unidad 1 van a encontrar tres carpetas. Una carpeta que es el temario, es importante que lo tengan presente porque ahí van a encontrar los distintos temas que vamos a trabajar en esa unidad. Importante para la hora de la mesa de examen porque ahí estaría todo ordenadito sistemáticamente, ¿sí? Como una suerte de títulos de los temas que ingresan en cada una de las unidades. Y después van a encontrar otra carpeta que dice bibliografía. Ahí van a encontrar o bien link que los van a derivar a los textos, ¿sí? Para leer, que tampoco voy a cargar con mucha bibliografía. Y otra, van a estar los links y quizás en caso de que no encuentre los links les voy a subir directamente en PDF los textos. Y la tercera carpetita que va a estar dentro de cada unidad va a ser un foro que yo dejo abierto, que va a decir un foro, preguntas o consultas de la unidad. O sea, quieren hacerme consultas de la unidad 1, me lo consultan por ahí. Ahora bien, esto es a fin de tener una, digamos, lo más fluido que sea nuestra comunicación, dado que la cátedra termina siendo una cátedra totalmente virtual. Ustedes van a tener el foro para hacer las consultas que quieran, pero también tienen la posibilidad de una mensajería interna. Ahí arriba estoy viendo, tienen como una cartita, ustedes pueden mandarme, buscan ahí ponen José Luis Jerez, va a salir mi nombre y me mandan el mensaje que quieran en caso de que quieran hacer alguna consulta que puede ser de contenido, que puede ser respecto a los exámenes, lo que sea que quieran sacarse una duda, me lo preguntan por ahí. Bueno, eso y ahora me interesa hacer una suerte de señalamiento respecto a los temas centrales que vamos a ir viendo. ¿Sí? En la unidad 1 ustedes se van a encontrar con toda una batería conceptual, categorial, un montón de conceptos, ¿sí? Que vamos a ir definiendo como ética, moral, deontología, ¿sí? Y que lo vamos a trabajar bien en profundidad, quiero decir con mucha hondura, porque en la academia los textos o los conceptos no, mejor dicho, escapan a la ambigüedad y la vaguedad. Siempre se intenta en lo que es en la academia, en los artículos científicos, en las revistas científicas, se intenta que cada uno de los conceptos que se manejan tengan dentro de lo más posible un significado unívoco, ¿sí? Con un solo significado, que no caiga en la ambigüedad, porque la idea es que se pueda hacer una comprensión rigurosa del sentido y de la unidad de sentido del texto. Así que eso lo vamos a trabajar bastante. De hecho, otra cosa que podemos hacer son una suerte de glosarios con distintas palabras que van a ir apareciendo. Por ejemplo, digo algunas que ustedes deben saber: necesariedad o necesidad. Cuando uno habla de necesidad en la academia, quiero decir en las universidades, en los contextos académicos, no está hablando de que precisa algo. En la vida cotidiana decimos necesito y estamos diciendo preciso. En la academia, cuando se usa la palabra necesidad o necesariedad, se está diciendo sí o sí, que debe suceder sí o sí. Por ejemplo, si llueve, necesariamente me mojo. Un ejemplo tonto, pero para que se entienda: si llueve, necesariamente sí o sí me mojo. ¿Sí? Si estudio, necesariamente apruebo. Ahora bien, la necesariedad es algo que tiene que ver más con las ciencias formales que con las ciencias humanas, razón por la cual ni me mojo ni apruebo por más que estudie. Bueno, en esto vamos a trabajar. A ver, a lo que voy es que lo contrario a necesidad sería contingencia. Contingencia es una suerte de azarosidad, que puede pasar o no.
Fíjense cómo los conceptos adquieren sí, un significado unívoco, que es importante que ustedes puedan hacer aprehensión de eso, porque hace a la rigurosidad y a la comprensión, ¿no?, rigurosa de un texto específico. Van a encontrar muchos conceptos en esta materia y van a encontrar que todos ellos tienen un significado que es bastante, que está circunscripto a un sentido específico. Bien, dicho eso, en la unidad 1 vamos a hacer toda una suerte digamos, de definición, vamos a trabajar con conceptos, vamos a trabajar con categorías y con una presentación bien amplia de lo que sería la ética, ¿sí?, lo que significa ética, que ahora no lo voy a tratar, lo que significa moral y lo que significa deontología profesional, ¿sí? Deon significa deber, para que más o menos se vayan haciendo una idea. Deon significa deber, onto, deon, onto. Onto significa ser, o sea, deonto significa deber ser, deber hacer, y logos, deontologos, logos significa ciencia. En este sentido, deontología sería ciencia del deber, ¿sí? Ciencia del deber, pero del deber en lo que sería la práctica profesional específicamente, ¿sí? Más adelante lo vamos a trabajar más lentamente, ¿no?, para que se entienda mejor. Y bueno, vamos a trabajar con esto en lo que es la primera unidad, en donde van a encontrar un texto de Adela Cortina muy interesante, que hace todo un recorrido por ella lo llama un mapa de teorías éticas, muy importante que lo tengan en cuenta porque ahí muestra éticas cognitivistas, ¿sí?, y distintos modelos de ética, que es transversal desde la Grecia clásica, podemos decir, hasta la actualidad. Me interesa que tengan en cuenta, por ejemplo, ese texto de mapas de teorías éticas, las distintas definiciones que vamos a ir haciendo en la primera unidad, y luego vamos a pasar a una segunda unidad y una tercera unidad en donde vamos a trabajar lo que serían teorías clásicas de la ética. Las teorías clásicas de la ética son específicamente tres: son la teoría aristotélica, la teoría kantiana y la teoría utilitarista. Para no extender tanto, porque nuestra cursada no da, son temas de bastante hondura, ¿sí?, filosófica, la ética es de hondura filosófica, lo que vamos a hacer es quitar a Aristóteles en este caso, que es la ética de la prudencia, de la frónesis, y vamos a trabajar la ética kantiana en la unidad 2, y vamos a trabajar que sería la ética del deber, específicamente sería la ética deontológica, la kantiana, y en la unidad 3 vamos a trabajar la ética del utilitarismo, que es muy distinta y en contraposición, casi podríamos decir una vereda opuesta a la ética kantiana. Con todo, son éticas modernas. Quiero decir que al ser éticas modernas tienen algo que vamos a trabajar mucho en nuestros encuentros. A toda teoría ética le subyace lo que sería una concepción antropológica, una idea específica de ser humano. Y estas teorías éticas clásicas que acabo de mencionar le subyace una concepción antropológica, una idea de ser humano racional. Si de algo se diferencia el ser humano, es del animal. Estamos hablando de la modernidad, desde el Renacimiento, el enciclopedismo, hasta la Ilustración, incluso el siglo XIX también, ¿sí?, unas caracterizaciones de lo humano encerrado en la racionalidad, en lo volitivo, en la voluntad, en la capacidad de elección siempre racional. Cosa que después de Freud en adelante sabemos que esto no es tan así, ¿no? Con la aparición del inconsciente, lo que se llamó tercera herida narcisista, ustedes ya se estarán dando cuenta en mi manera de hablar cuántas categorías van ingresando. Escuchen este audio más de una vez, vayan tomando nota, está buenísimo eso si toman nota, porque les va a servir muchísimo tomar nota para los trabajos prácticos evaluativos o bien para los exámenes. Dicho eso, entonces, en la segunda unidad vamos a ver la ética deontológica kantiana, en la tercera unidad vamos a ver la ética utilitarista, específicamente de Jeremy Bentham, John Stuart Mill, de dos autores que son como los padres de ese tipo de concepción o conceptualización, ¿no?, acerca de lo ético, del fenómeno moral.
Y luego vamos a pasar a una cuarta unidad, espero que lleguemos a esta cuarta unidad, que es una ética que habla sobre la bioética puntualmente, en donde se pluraliza el fenómeno ético. Se pluraliza, ¿qué quiero decir? Ya no se habla tan solo de un principio ético que guía toda una grilla de inteligibilidad respecto a cómo debemos comportarnos como seres humanos en la sociedad o bien en el mundo laboral, sino que estamos hablando de un tipo de ética que hace apertura a ese solo principio o a ese único principio que rige en el kantismo o bien en el utilitarismo todo el comportamiento humano. Con la bioética se hace apertura a esto y se piensa, por ejemplo, en distintos principios, entre ellos el principio de beneficencia, el principio de no maleficencia, el principio de autonomía, el principio, bueno, varios que los vamos a ir viendo de a poco, ¿sí? Acá solamente menciono a modo de título para que sepan de qué va a ir todos nuestros encuentros. Y finalmente, sí, no quiero extender tanto este video, que es un video apenas introductorio, un video en donde, si bien introductorio, estoy dejando bastante información. Es una última unidad importantísima que va a centrar, ya les digo de antemano, va a centrar el último examen, ¿sí? La última instancia evaluativa va a estar centrada en esta última unidad, que es una ética de la responsabilidad subjetiva. No es tan sencillo porque implica la comprensión de lo humano desde una perspectiva muchísimo más compleja que tiene que ver con el ser humano más allá de una medida comprensible. ¿Qué quiero decir? El ser humano como lo inconmensurable. ¿Qué es lo inconmensurable? Lo que no se puede medir. En ese sentido, hablar de lo humano es hablar de lo que no se puede medir, lo que no se puede describir, lo que no se puede explicar, lo que no se puede obviamente predecir, razón por la cual cómo pensamos el comportamiento del ser humano desde ese ángulo. Para eso vamos a tener que hacer un salto cualitativo del sujeto cognoscente, el sujeto de conocimiento propio de la modernidad, al sujeto de deseo que tiene que ver con el sujeto de la post-trans o, si se quiere, tardomodernidad, o si se quiere más fácil, nuestra época actual, que es muy distinto a aquel sujeto de la modernidad. Desde ahí vamos a pensar, ¿no?, lo que sería el mundo del trabajo, ¿sí?, la distinta ética, la deontología, cómo se va configurando, y algo más, algo que es transversal a todo el programa, y con esto cierro, que el acontecimiento ético, que es siempre singular, aunque ligado a lo universal, tranqui con estos conceptos, los vamos a ver más adelante, el acontecimiento ético no puede reducirse a una grilla que me diga cómo debo actuar, cómo debo comportarme en tal o cual situación. ¿Eso quiere decir que esa grilla es inútil? No, no quiere decir eso. ¿Sí? Lo vamos a ver como de manera prudencial. Prudencial quiero decir de manera sin caer en los extremos, a eso me refiero, prudencial, deliberativa. Uno puede de alguna manera adecuarse a eso, pero sin perder de vista la importancia del acontecimiento ético. En otras palabras, si la grilla de inteligibilidad, lo que yo llamo así, termina siendo los modos de comportarse, por ejemplo, en el trabajo, lo que tienen que tener en cuenta es que si eso es lo objetivo, también existe lo subjetivo. ¿Qué quiero decir? La decisión que nosotros, como sujetos, tomamos dentro de tal o cual situación, ¿sí? Y que no puede quedar reducida a lo que dice una grilla de moral, podemos decir, o deontológica, ¿sí? O un código de ética específico. Bueno, sé que dejé mucho contenido, estoy diciendo muchísimo en todo esto. Les prometo antes del viernes que van a tener la plataforma con el programa y van a tener asimismo la unidad 1 completa para que puedan ingresar ya en los textos, ¿sí? Luego ahí mismo voy a hacer un cronograma de encuentros, así ustedes ya desde el vamos pueden ir organizándose cómo van a ser nuestros encuentros, etcétera, etcétera, ¿sí? Bien, una vez más, mi nombre es José Luis Jerez, los voy a acompañar, sí, como docente en ética y deontología profesional, y espero que sea en su complejidad, porque sé que lo es, en su complejidad, sean encuentros fructíferos, ¿sí?
Les mando un saludo y bueno, nos estaremos viendo.